Hola, buenas tardes. Estamos probando el audio. Quiero escuchar. Perspectiva Bíblica. Presentamos una reflexión que nos lleve a apegar nuestras vivencias diarias al texto sagrado. Recordemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Como les mencioné en el video anterior, vamos entonces a estudiar las bienaventuranzas, una por una, descubriendo qué son estas realidades que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a releer la primera bienaventuranza. Mateo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice bienaventurados los pobres. Pareciera empezar este discurso con una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser feliz? ¿Cómo puede estar gozoso alguien que es pobre? Alguien que no tiene nada. Pobre en espíritu. Pero hay una verdad que se esconde detrás de esta expresión. Cuando pensamos en una persona pobre en espíritu, estamos pensando en una persona que no tiene nada, y entonces tiene a Dios. No confía en lo propio, no confía en sus propias fuerzas, no confía en sus verdades, en sus creencias, en sus pensamientos, no confía en sus propias fuerzas ni en sus recursos, sino que depende totalmente de Dios. Su espíritu está empobrecido al punto tal que depende completamente del Señor. Son aquellos, ojalá todos seamos, de aquellos que reconocen que no pueden hacer nada si no fuera por el Señor, si no fuera por Dios que los fortalece, que los capacita, que los prepara, que allana el camino delante de ellos. Somos pobres, es cierto, pero nuestra riqueza, nuestra fortuna viene de Dios. Fíjense ahí, ¿no? ¿Cuál es esa fortuna que tienen? Son ciudadanos del reino de los cielos. Ese pobre, ese que no tiene nada, viene a heredar lo más grande. Viene a heredar una patria celestial. Viene a heredar una ciudad santa. Viene a ser heredero del mismo Dios. La segunda bienaventuranza, en el versículo 4 del mismo pasaje, nos dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aparece otra contradicción, ¿no? ¿Feliz el que llora? ¿Felices los que lloran? ¿Cómo puede ser? En general, las lágrimas vienen a uno en momentos de tristeza o de rabia o de impotencia. Pero cuando la Biblia nos está hablando de este llanto, está en realidad hablando del arrepentimiento. Está en realidad hablando de aquel compungido por su pecado. Por eso, cuando nos dice que somos bienaventurados si lloramos, nos está hablando de esa capacidad de reconocer nuestros errores, de arrepentirnos delante de Dios, de esa angustia que nos causa la convicción de pecado en nosotros. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos marca, nos señala, nos indica: eso no estuvo bien, no fue correcto, no está en los planes, en los mandamientos de Dios lo que hiciste, lo que dijiste, lo que pensaste. Y esa convicción de pecado se convierte
en tristeza, es cierto, pero por haber ofendido a nuestro Señor. Y se transforma en arrepentimiento, y entonces vamos a la presencia de Dios a pedir perdón, y fíjense cuál es la consecuencia de eso, que recibiremos consolación. Somos bienaventurados cuando lloramos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque viene el perdón de Dios, porque viene ese consuelo desde la misma cruz, de un Jesús que nos dice, pagué el precio, de un Jesús que nos dice, morí por tus pecados y te perdono, de un Dios Padre que nos dice, recibí ese perdón, recibílo, porque tus lágrimas, que son arrepentimiento, reciben el perdón. Una última, o la tercera bienaventuranza, al menos en este video, es el versículo que está a continuación, Mateo 5:5, y nos dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una característica difícil de adquirir. La mayoría de nosotros somos impulsivos, ¿no? Hacemos las cosas a la ligera, decimos las cosas sin pensar. Una persona mansa es una persona que logró dominar esos instintos, esos impulsos. Es una persona que no se enoja a la ligera, una persona que tiene dominio propio. Difícil, decía recién, lograrlo, difícil adquirir esta característica. Pero Jesús nos decía, aprendan de mí. Es con la ayuda del Señor que logramos dominar nuestro carácter. Pensamos en los animales y cómo son domesticados, y así también nuestro carácter, nuestros impulsos pueden ser domesticados. Con la ayuda del Señor podemos aprender, no digo a no enojarnos, porque hay cosas que son realmente graves y debieran movilizarnos, debieran enojarnos, pero no a la ligera, no impulsivamente. El Señor nos fortalecerá para dominar nuestro carácter. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios. Saben que el libro de Proverbios son una seguidilla de consejos de Salomón, el hombre más sabio. Y dice en el capítulo 16, en el versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dominar el carácter, dominar el propio espíritu, dominar los impulsos, cuesta más que dominar una ciudad. Y sin embargo, la bienaventuranza es esa. Para los que lo logran, para los que dejan su carácter a los pies de Cristo y son transformados, ellos heredarán la tierra. Acompáñenme en el próximo video para seguir estudiando las bienaventuranzas. Fue otra entrega de Perspectiva Bíblica, una guía basada en la palabra de Dios para analizar y aplicar.